Bien, hoy quiero responder un poco la pregunta de qué es la programación, ya que muchas personas cuando empiezan a estudiar sistemas o carreras del estilo, cursos, tecnicaturas relacionadas a la programación, eh, por ejemplo, en mi caso cuando tenía la oportunidad de ser ayudante en la universidad, veía como después de la tercera, cuarta clase, los chicos recibían la información y se ponían inquietos porque decían, ¿en qué momento vamos a ver qué es la programación? Eh, y dejamos de ver tanta teoría. Y eso es justamente porque muchas personas, sobre todo los que empiezan por primera vez a entender estos temas, eh, tienen una noción particular de lo que es la programación pensando que solo se trata de crear aplicaciones, ¿sí? Por lo general. Eh, yo acá les quería mostrar un ejemplo de una aplicación que hice hace un tiempito. Es una aplicación sencilla, que en realidad es una parodia de otra que había sacado Microsoft en su momento, hace unos años, ya hace varios años, que te permite elegir películas desde esta lista. Vos elegís la película, por ejemplo esta, y vas viendo la reseña, vas viendo la valoración que tiene, el reparto, los personajes y datos particulares, como por ejemplo si es a color o si es blanco y negro, la duración, si salió un video y la clasificación. Es decir, esto como tal es una cosa que yo programé, es una aplicación de escritorio. ¿Qué utilicé para hacerla? Bueno, la programación. Pero lo que quiero explicar es que no es para lo único que sirve la programación. Es decir, la programación no solo sirve para crear aplicaciones de escritorio o aplicaciones móviles, sino que también sirve para muchísimas otras cosas. Muchísimas cosas que no son necesariamente artefactos que se vean en la pantalla, pueden estar detrás. Y eso es un poco de lo que quería hablar. Sí, si vamos a lo que decíamos antes, la programación es muy amplia, no solo se utiliza para crear aplicaciones, también sirve para otras cosas. Acá enlisté algunas, hay un montón. Eh, por ejemplo, se utiliza mucho en el área científica, ¿sí? En prácticas de laboratorio. Ustedes habrán visto algunas noticias de investigaciones científicas o de avances tecnológicos gracias, es decir, en muchos casos, en la mayoría de casos, se utiliza la programación. La programación sirve para agilizar, para descubrir, para poder diseñar un montón de pruebas, que es un poco de lo que veníamos, de que lo que aparece en esta lista, que es una de las cosas para las que sirve la programación, que es agilizar rutinas lentas o costosas. Es decir, eso es para lo que más se suele utilizar en la programación. De hecho, hay gente que trabaja o sea, gente que trabaja utilizando herramientas que no necesariamente tienen que ver con la programación, pero que han incluso recibido aumentos por saber programación y utilizar tal ciencia para agilizar algunas rutinas que por ahí las hacía de manera más rudimentaria, o incluso que eran digitales, pero aún así se podían hacer incluso más rápido. Y gracias a eso, bueno, eh, algún directivo lo habrá visto y lo habrá, digamos, lo habrá ascendido de puesto o le habrá enmarcado otro puesto porque vio que utilizó la programación y le dio utilidad para algo que verdaderamente era importante. ¿Sí? Eh, ¿Qué más? Después, la programación se utiliza mucho en sistemas, lo que se conoce como sistemas de información geográfica. Sí, por ejemplo, Google Maps es un ejemplo de aplicación que utiliza muchos algoritmos para, por ejemplo, detectar la ruta más corta, crear un mapa virtual gracias a la programación, entre muchas otras cosas. De hecho, hay materias específicas de sistemas de información geográfica, es muy interesante. Eh, y fíjense que en estas tres posibilidades de la programación, no necesariamente está involucrado crear aplicaciones, es decir, cosas que nosotros veamos en pantalla, sino también pueden ser cosas que estén detrás y nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Eh,
Otra es para analizar datos de usuarios, se utiliza muchísimo esto hoy en día y la base es la programación. Inteligencia artificial y Machine Learning es hoy en día lo que más se utiliza y muchísimas otras cosas más. Es decir, esta lista representa una cantidad muy reducida de lo que se puede hacer con la programación. Algunas pueden ser aplicaciones, otras no necesariamente pueden ser aplicaciones, pero independientemente de todo lo que se haga con la programación, las bases siempre son las mismas. Por eso siempre se enseñan las bases de la programación y después con el tiempo se enseñan cosas mucho más específicas, pero las bases siempre son las mismas. Y por eso es importante entender primero la teoría y acompañarlo también con la práctica, ¿no? Pero siempre es importante la teoría. Bien, acá tengo una definición de lo que es programar. Fíjense que dice programar es la acción de escribir un programa, ¿sí? Hasta ahí sencillo. Un programa es una entidad software que está conformada por un conjunto de algoritmos. Estos algoritmos están escritos por un programador en algún lenguaje comprensible por la computadora. Los programas presentan una finalidad a resolver. ¿Sí? Fíjense, una cosa que me olvidé de aclarar, justamente por qué es importante la teoría de la programación, porque justamente la base de la programación, o sea, si hablamos de la base de la programación, son un montón de ciencias que existían mucho antes que las computadoras. Por ejemplo, las matemáticas, la lógica, todo eso se utilizó para diseñar lo que es la programación, lo que es indicarle a una computadora que resuelva un problema, ¿sí? Lo hacemos en forma de programa. Un programa, como decimos, tiene que ser comprensible por la computadora, ¿sí? Para que resuelva una finalidad, como dice acá, ¿sí? Bien, ahora vamos a hablar de algoritmo. Habíamos dicho en la definición anterior que un programa está conformado por un conjunto de algoritmos. Bien, un algoritmo es un conjunto de instrucciones ordenadas y finitas que resuelven un problema. Fíjense que acá en ningún momento aparece la palabra computadora ni tampoco aparece la palabra lenguaje, es decir, los algoritmos existen mucho antes que el universo de las computadoras. Es más, hay ejemplos reales de la vida real que son algoritmos. Y vamos a ver un poco más en detalle lo que quiere decir esta definición. Bien, volviendo. Hablábamos de conjunto de instrucciones ordenadas y finitas. Finita quiere decir justamente que es contrario a infinito, es decir, tiene un fin claro y concreto. Esto no quiere decir que por ser, si fuese infinito, no es que no puedo terminar de escribir una instrucción, sino que la instrucción da un resultado que no termina, ¿sí? Bien, ordenado quiere decir que mantiene una secuencia de pasos a respetar en su respectivo orden. Esto quiere decir que no empieza uno hasta que no termine el anterior, ¿sí? No puede empezar una instrucción si no se finalizó la instrucción que viene antes, ¿sí? Bien, acá vamos a hablar un poco, explicar esto, lo que habíamos dicho de lo que es instrucción finita e infinita. Yo les puedo dar, por ejemplo, una instrucción infinita que sea contar números desde el 5 hasta todos sus múltiplos. Esta instrucción la pude escribir, pero su resultado es infinito, porque empieza a contar, ¿no? Del 5 al 10, al 15, al 20, al 25, todos los múltiplos, y en algún momento no, me voy a dar cuenta que es infinito. Entonces, un algoritmo que tuviese esta instrucción, ¿sí? No sería un algoritmo, no se lo considera un algoritmo, que es un poco lo que vemos acá. Fíjense, tengo una instrucción que es la misma que está arriba, y digo, bueno, es una lista de instrucciones, pero no lo puedo tomar como algoritmo porque no cumple la definición. En cambio, si yo voy a esto y les digo, cuenten números del 1 hasta el 10, eso sí es finito, ¿sí? Termina esta instrucción y sigue la siguiente. Esto sí se considera un algoritmo. Bien, ordenado quiere decir que mantiene una secuencia de pasos a respetar.
Esto también es porque justamente el orden va a ser importante para la finalidad que yo quiero. Por ejemplo, si tengo un problema que es quiero preparar cereales con leche y yo sigo la receta, entonces empiezo a decir, primero coloco un bowl sobre la mesa, luego vierto la leche en el bowl, tercero vierto los cereales, cuatro busco una cuchara y me empiezo a comer. Es decir, tengo un conjunto de instrucciones ordenadas. Es decir, esto me va a dar, esto me va a resolver el problema que yo quiero, que es preparar cereales con leche. Es decir, esto es un algoritmo, pero también es una receta. Eso quiere decir que una receta, esto es algo importante de lo que había dicho antes, una receta de cocina es un algoritmo. Acá tenemos un ejemplo de la vida real de un algoritmo, una receta. Una receta sigue un conjunto de instrucciones ordenadas y finitas. Bien. Si yo en cambio altero el orden de alguna de las instrucciones anteriores, me va a quedar un resultado desastroso. ¿Sí? Entonces, en este caso, si acá yo invertí el orden de las instrucciones, me va a dar un resultado diferente. No importa eh, que sea un conjunto de instrucciones finitas. Si no tiene un orden, no me va a dar la finalidad que yo quiero, que es preparar cereales con leche. Me va a dar un desastre. Como resultado, esto no resuelve nuestro problema, por lo tanto, no es un algoritmo. Bien, volviendo un poco a la definición de programar, ahora vamos a ir un poco en detalle con eso. Habíamos mencionado que estos algoritmos están escritos por un programador en algún lenguaje comprensible por la computadora. ¿Sí? Eh, Tenemos acá un mini ejemplo de un algoritmo que yo puedo escribir para una computadora, que es, quiero que un auto digital dentro de la computadora, llegue a su destino, como si fuese un GPS. Ahora vamos a explicar en detalle esto. Yo acá voy a presentar un problema para poder escribir un algoritmo sobre este problema. Bien, y este problema dice lo siguiente. La caja debe llegar a su destino. ¿Sí? Tenemos un problema que tenemos que resolver, como por ejemplo el de los cereales con leche, donde yo quiero que un algoritmo me resuelva este problema, que quiero que la caja llegue a su destino. ¿Sí? Voy a adelantar un poco la slide y van a ver un poco a lo que me refiero. Yo acá tengo como una especie de tablero de ajedrez con casilleros, y yo quiero que en base a movimientos, que pueden ser arriba, abajo, izquierda y derecha, nada más, esta caja que esté acá llegue a este destino. ¿Ok? Pero volvamos al problema. Dice, supongamos el siguiente contexto. Debemos llevar una caja a su destino y para ello deberá pasar por una serie de caminos hasta llegar allí. Es más, ahora, lo que quería aclarar acá, que es un poco con respecto a lo del auto, supongamos, si yo quiero escribir un algoritmo como este, que es que quiero que la caja llegue a destino, sería algo más apropiado a lo que es el mundo de las computadoras. Es decir, el día de mañana, cuando yo programe, voy a escribir algoritmos para resolver problemas que sean más factibles dentro de una computadora. ¿Qué quiere decir esto? No voy a escribir algoritmos de recetas, porque no tiene como ningún sentido. Tienen que ser, obviamente, algoritmos de problemas que se resuelvan cotidianamente en la computadora, de cualquier índole que se les pueda ocurrir a ustedes. Pero es más factible cosas como estas. Este es un ejemplo muy sencillo. Es decir, quiero hacer de cuenta como que es una caja en la computadora que se va moviendo hacia un destino, y yo quiero escribir un algoritmo. Bien, volvamos. Como decía acá, es más factible desarrollar un algoritmo para un programa pequeño que resuelva una tarea de este estilo a que una receta. ¿Sí? Y esto acá está ligado con el ejemplo que vimos anteriormente, que habíamos dicho, el auto que quiere llegar a su destino. Un problema que, bueno, tiene una similitud tiene una similitud al ejemplo de la caja. Bien, ahora lo que quiero hacer es escribir el algoritmo que resuelva este problema, pero como justamente se supone que estamos aprendiendo, vamos a escribirlo en un lenguaje comprensible por nosotros, es decir, en lenguaje natural. Bien, acá tenemos
lo que veníamos diciendo, yo lo que necesito hacer es escribir instrucciones, que las instrucciones van a ser arriba, abajo, izquierda y derecha, que me lleven a este destino. Por ejemplo, yo podría hacer que mi primera instrucción, estando en esta caja, sea arriba, ir hacia arriba. ¿Por qué? Porque la caja está acá y va a este casillero, se mueve hacia arriba, una vez. Ahora se puede mover una segunda vez. La segunda instrucción podría ser A, de arriba. Entonces yo tengo primera instrucción arriba, segunda instrucción arriba, tercera también arriba, ¿por qué no? Y la cuarta también, para quedarme en este lugar. Cuando estoy acá, ya puedo poner una instrucción que es derecha. Y estando acá también puedo tener otra instrucción que sea derecha. ¿Sí? Y ahí ya llegué al destino, es decir, mi conjunto de instrucciones ordenadas y finitas son arriba, 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 derecha, derecha. ¿Sí? Es decir, acá tenemos una posible solución para este problema. Fíjense lo que veníamos diciendo antes. Si yo escribo esto mismo acá, escribo estas mismas instrucciones, tengo mi algoritmo, que es una solución para este problema. Ahora, ustedes dirán, bueno, ¿cómo escribo este algoritmo para que la computadora lo entienda? Bien, claramente en programación se utilizan lenguajes de programación, ¿sí? Acá tenemos un par de ejemplos de lenguajes muy utilizados hoy en día. Tenemos Python, tenemos C, tenemos JavaScript, tenemos Go. Obviamente no son los únicos que se utilizan, pero son de los más conocidos, como venía diciendo. Algunos sirven para cosas mejores que otras. Algunos sirven para todo o casi todo. Algunos ya están medio en desuso, otros tienen más popularidad que otros, pero bueno, cada lenguaje se adecua a lo que ustedes quieran. Entonces ustedes deberían elegir el lenguaje de programación eh, que necesitan para tal proyecto. Pero bueno, averigüen, van a ver que hay un montón de lenguajes de programación. Obviamente acá no se va a enseñar, menos en esta clase tan corta, algoritmos de programación o lo que sea, pero sí para que tengan noción de que generalmente estas cosas, este tipo de algoritmos, se escriben en lenguajes de programación, así los puede entender la computadora. ¿Bien? Ahora, acá hay algo interesante. Claramente imagino que si habrán llegado hasta acá, se habrán dado cuenta que la primera solución no era la única para resolver el problema. Es decir, acá tenemos otra solución que es que la caja vaya hacia la derecha 2 veces y hacia arriba 4 veces, en vez de ir por acá como antes. ¿Sí? Ahora, esta solución es totalmente válida. ¿Okay? Es otra solución. Puedo escribir incluso otro algoritmo. Perdón, puedo escribir incluso otro algoritmo que represente este conjunto de instrucciones. Y es más, acá tengo otro ejemplo, otra solución, que es que vaya hacia la derecha y fíjense todo el camino en zigzag que hace. Es decir, ahora ustedes me pueden decir, no, bueno, pero este camino, o el camino anterior también que habíamos visto, es más rápido que este. Pero tengan entendido que cuando ustedes empiezan a estudiar programación, generalmente lo que más se tienen que evaluar ustedes es que se resuelva el problema que se les pida. ¿Sí? No importa que este algoritmo sea más lento que este. Lo que se va a evaluar es un concepto que se llama eficacia, es decir, su algoritmo tiene que ser eficaz. ¿Qué quiere decir? Que tiene que resolver el problema, no importa cómo. Con el tiempo, cuando ustedes ya se pongan más duchos, van a por ahí evaluar un poco más lo que es la eficiencia, que es que la solución que ustedes traten de proponer sea menos costosa. Costosa puede ser en plata, en tiempo, en lo que ustedes quieran, en recursos. Pero en el principio ustedes tienen que entender que todo algoritmo tiene que ser eficaz. Es más, según la definición, todo algoritmo es eficaz. Porque si no fuese eficaz, es decir, que no resuelve el problema, que es lo mínimo que se espera, no sería un algoritmo. ¿Ok?
acá tenemos un ejemplo. Supongamos que yo acá, estando acá en la caja en esta posición, imagínense que yo ahora digo que la primera instrucción sea que vaya para la izquierda. Ahí ya hay un problema porque estoy saliéndome del tablero, es decir, eso ya ni siquiera sería un algoritmo, porque no es algo eficaz. ¿Ven? Este algoritmo no es eficaz porque no resuelve el problema. Bien, espero que se haya entendido todo lo que dije. Muchas gracias si llegaste hasta acá y eh, si te gustó la explicación me podés encontrar en este link. Yo doy clases particulares en una página completamente fiable, muy conocida, llamada tusclases.com.ar. Es muy conocida, me podés encontrar en este link como Javier Nicolás Carli. Y si te gustó el video, que por favor le dieras like, que me ayuda muchísimo para que se vea, para que lo pueda ver más gente. Y bueno, muchas gracias, nos estamos viendo.